Hola, bienvenidos. Hoy emitimos un nuevo episodio de Mientras Tanto para terminar nuestra conversación con Aldo Rodríguez. Esta vez la charla nos lleva por caminos turbios de la política y cómo la percibimos desde nuestra vitrina. Y además, cómo es importante entenderla para desarrollar la tolerancia, conociendo los porqués. También ahondamos en cuestiones filosóficas más complejas que tienen que ver con nuestra experiencia como seres humanos y nuestra conexión con el mundo. Espero que esta última parte les guste tanto como a nosotros. Y también quiero comentarte que en estos últimos 5 minutos de este video no habrá imagen, ya que se nos acabó la batería donde estábamos grabando. Pero que igual podrás escucharlos sin imagen, ya que lo grabamos por otro canal el audio. Sin más dilación, vamos con el video. Pero ahora que hablas de política, a mí me parece bien preocupante la creciente polarización que hay en política. A nivel mundial. A nivel mundial. Y no es nada nuevo. La polarización en política siempre ha existido. Para mí son cosas como sembradas. Ahí siembras una idea por acá y siembras otra por acá y se van a enfrentar solitos, porque es la naturaleza del humano. Yo también creo lo mismo. Solamente que quizás también por la edad que tenemos, pero yo noto que hay esa polarización, siempre ha existido, pero que hay un poco más de violencia en esa polarización. Por la difusión que ahora a través de internet, de las redes sociales, se sabe más de cosas. Puede ser que siempre haya habido, existe, ¿no? pero por supuesto, ¿qué duda existe si somos humanos? Pero como dice Hildebrand en su podcast que antes la derecha también era igual de achorada y todo esto, pero por lo menos había gente muy respetable, muy intelectual, pero que ahora no ve mucho de eso. En realidad de los dos lados, ¿ya? Tanto de derecha como de izquierda. O quizás sea por eso, ¿no? Que ya no hay un debate intelectual que pueda ser un poquito exaltado, pero siempre con argumentos, ¿no? Intelectuales. En cambio ahora es como que más de yo te quiero ganar, de yo tengo la razón. Para mí esto de la política es ya, me parece como un caso perdido. Porque desde el momento en que la gente elige a lo más popular que a lo más sensato, no me interesa. Ese es un caso perdido. Porque incluso los mismos candidatos se esfuerzan más en agradar que en exponer. Ya ese es un mal comienzo desde la campaña. A nadie o a pocos les interesa realmente el bienestar social. Siento que ya perdí toda esa esperanza. A menos que haya un cambio radical, ¿no? En política. Pero algo interesante, ¿no? Porque radicales cambios pueden haber. Es que el problema, compadre, es que creo que un cambio generacional en política para bien no es algo popular. ¿Te das cuenta del círculo vicioso? Los buenos candidatos no van a salir nunca elegidos. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa el bienestar. Cada uno está tirando. Todos quieren bienestar, pero su bienestar. Su bienestar, claro. Pero es que no hay un gobierno para uno solo, es un gobierno. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué crees que la gente solamente piensa en su bienestar y va a votar por el candidato que le asegure su bienestar? Me he dado cuenta mucho de eso, de que la gente vota no por el bien de una nación, sino por el bien de su propia familia, digamos. No sé cuál es la explicación de eso, no tengo cómo saberlo. Pero me imagino que puede influir algo la polarización que hay ideológica en la ciudad, entonces, o en el país, o en la región, o en el mundo. Es que ves al otro como el enemigo, el otro. Entonces no hay como esa visión colmena, como esa visión de avanzar como sociedad en conjunto. Siempre es individualista, es prejuiciosa, es separar el uno del otro. No es lo que nos une, sino es lo que nos diferencia, lo que está en vitrina, en las películas, en las redes sociales. Y eso se polariza cada vez más. Entonces, entiendo mucho eso,
en nuestra sociedad, acá en Perú, donde nunca llegamos a ser un país realmente unido, único, con una cultura, ¿no? Es como que todavía, yo no sé si te das cuenta que yo veo que hay todavía un pensamiento precolonial, así, o colonial de Lima es el virreinato de algún sitio y que las provincias tienen que obedecer al virreinato que está acá en Lima. Y muchos ven a eso, como que las personas que Sí, están allá son los esclavos. definitivamente que la historia tiene mucho que ver con digamos, la psicología de la sociedad. A través de los años hemos sido colonia, hemos sido sometidos, o sea, no hemos sido, ¿no? El Perú antiguo, ¿no? Pienso que eso puede jugar un papel importante en el inconsciente colectivo, pero como seres humanos pensantes que se supone que somos, tenemos la capacidad pero potencial, ¿no? Sí. de resolver los problemas porque tenemos intelecto. Pero también estamos bombardeados de un montón de cosas, otra vez a lo mismo, a la polarización, al enfrentar al uno con el otro. Estamos cableados y programados psicosocialmente también tiene mucho que ver con, para dividirnos. con cosas naturales, ¿no? Somos como hordas de personas y cada horda tiene que imponerse sobre la otra, ¿no? Y si tú no perteneces a mi horda, tengo que aplastar, tengo que ganar, como una competitividad. A veces no es individual, ¿no? Sí, a nivel individual también lo hay, pero a nivel de conjuntos sociales, de clases sociales. No se escuchaba mucho cuando hace unos años que salió el concepto de tradición de clase. Como has votado por esa persona, estás traidor a tu clase. Estás hablando. O sea, sí entiendo el malestar que le generaba que votaran por alguien que está fuera de su digamos, su círculo representativo. Pues, ¿no? Pero no es individual, no es algo social, digamos, tal clase asociada a tal. Entonces tú tienes que votar por tal porque está asociado a tal clase. es otra vez, Y divididos no, por una ideología. Sí. Tu ideología es racial, étnica, no, ese que es como tú, por ese tienes que votar. ¿Pero por qué? Si este tiene mejores ideas. No, que eres un traidor. Entonces, la prioridad es votar por alguien de tu raza o que comulga algo, una ideología como tú. A eso quería ir. Pero no el bien intrínseco para una sociedad, para que funcione en conjunto. La ley no está hecha para un distrito, para una familia, para un señor. Está hecho para que funcione en su conjunto. Entonces, como somos ideológicamente tan divididos, eso no va a pasar. Es un sacrificio por otro. O sea, por ejemplo, los sistemas comunistas no funcionan así. Te cortan unas libertades, pero funcionan como colmena y funciona toda la sociedad en conjunto. Pierdes libertades, sí, pero ganas orden, predictibilidad. Ya, en las sociedades súper liberales, que ejercen su libertad de pensamiento más variado, valoran más eso que pensar en función país. Como aquí en Perú tenemos eso, no va a haber político te hago una pregunta. Que le encante a todos. Va a haber el más popular, el que gana la mayoría, pero somos un país un poco ingobernable. Ahí te hago una pregunta. ¿Tú crees que tal vez el problema no sea social, sino que es el mismo diseño que tenemos para escoger para escoger a quienes van a gobernar la sociedad? Mucho se habla, yo lo veo mucho en los podcasts que escucho y programas que veo, que siempre se habla de la democracia y que es el valor más sagrado de la democracia. Y la gente se llena de esa palabra, parece que no la entendieran, ¿no? Democracia significa que manda el pueblo, pero el pueblo se refiere en general a todos, a todo, por más que sea gente que no esté preparada para nada, que no tenga ningún criterio. Y no con eso no me estoy refiriendo a que la gente que es humilde no tenga una opinión, puede tener una opinión, pero mientras esa opinión sea razonable, es cierto. Hay gente muy culta, que ha leído mucho y tiene grados y todo, pero es una gente intransigente y que no razona bien las cosas. Y estás metiendo a todos en un mismo saco, dándole la misma importancia a su opinión. ¿Cómo sería posible de que
el sistema que manejamos, que es la democracia representativa, que no es en realidad una democracia, o bueno, es un sistema democrático un poquito híbrido, ¿ya? No es democracia realmente, salga algo bueno. Acá está supeditado al criterio de las masas. Y si tú ves que la masa no tiene un buen criterio, un buen juicio, y yo veo que la gente mucho vota por identidad, no por ideas, porque la gente a veces no tiene o la capacidad o las ganas de analizar un plan de gobierno o lo que están proponiendo. Solamente suena bonito, van a venir acá a mi provincia y van a hacer tal cosa o tal cosa. Suena bien. No, además, mira, viste como yo, habla como yo, se parece a mí, hace lo mismo que yo, hasta en las cosas malas hace lo mismo que yo. Me siento identificado con él. Yo voto por él. A esa persona yo no la conozco. Jamás he hablado con él. No sé qué calidad moral tenga, que es lo más importante al final, porque puede ser una persona muy inteligente, pero que no tenga ningún escrúpulo. Y al final la sociedad va a ser un desastre el resultado de esto. Entonces yo preguntaba, ¿no? Si es que crees que ese sistema más bien sea el que está mal y no solamente es el resultado, ¿no? ¿Te refieres al sistema democrático? Sí. Lo que pasa es que, como tú dices, la gente se llena se llena la boca de la palabra democracia, pero cuando muchas veces no existe la democracia. Básicamente puede sonar bien, pero en la práctica no. ¿Sabes qué sería la democracia en realidad? No de creo que hubiera un sistema, ponte tu celular, que todos tengan ese aparato, ¿no? En el que, oye, si va a hacer tal cosa, hay que votar por esto. Eso sería algo más cercano a la democracia que escoger a una persona, porque eso se llama democracia representativa. Yo escojo a alguien que me va a representar, pero quizás esa persona no me representa, solamente yo tengo la idea de que me representa. Yo me hago esa imagen, esa idea, viendo lo que dice y digo, ok, esa persona puede ser un gran actor y parecer que me está representando, cuando no sea así. Entonces, y ahí vienen también los candados que tienen el mismo sistema que hacen que, bueno, la persona ya fue elegida, piña, pues no, ya perdiste. Tú lo elegiste. Sí, pero yo lo elegí en base a tales ideas, a tales conceptos. Entonces, a mí me parece que si bien el sistema tiene fallas, y a mí no se me ocurre un sistema que pudiera reemplazarlo, que sea eficiente, entonces yo lo veo más o menos así, como que hemos fallado en buscar un sistema que ya trasciende el de la democracia. Eso lo tenemos desde la época de los griegos, me parece. ¿Hace cuántos años sucedió eso? Hace varios. Y seguimos con algo así, afinamos un poquito, pero no hemos investigado o creado algo nuevo que pueda hacer las cosas que sean mejor. Sí, pues, pero no, las sociedades ya están contaminadas, entonces el mismo significado de la democracia no es lo mismo que en otros contextos históricos. Supongo que no significa lo mismo la democracia en un país. No sé. Creo que el significado es el mismo, pero la forma en que lo entienden, no. Dice democracia, sí, el voto del pueblo, el poder del pueblo. Pero nadie le ha explicado, y sabes que el pueblo también son los delincuentes, ¿no? Los que también van a votar. No, pues no creo que sea así. O sea, por ejemplo, la actual presidenta que tenemos tiene muy baja popularidad. Si fuese activa la democracia o vigente, no estaría, pues porque nadie la quiere. Bueno, pero es que entró por esa democracia, pero el mismo sistema que está creado, como te digo, tiene fallas. No permite que la pueda, ¿no? Por más que llegue al 1%, ya no es representativa, pues ya no son representativas porque no te representan, no representan al 1% de la población, digamos, ¿no? Que llegue a ese porcentaje. Pero ¿cuál es el mecanismo para sacarlo? Que un Congreso que también tiene el mismo porcentaje de aprobación la saque. Entonces tenemos como unos candados que son en realidad ilusiones, ¿no? Tú te das cuenta que son parte de un juego que tú dices, oye, en cualquier momento nos hablamos todos y vamos y la sacamos. Pero no podemos hacerlo porque es algo antidemocrático, algo te están tomando el pelo. No, ¿Tú crees que esa persona... El artículo 46 de la Constitución dice que no le debe pleitesía ni obediencia a un gobierno. Sí, entonces no... Pero ya, ¿qué más te dice? Claro, dice son candados ideológicos, son ideas como dice Yuval Harari, ¿no? El concepto del dinero, es una idea. Que es un pacto social, entre comillas, que nació de algún sitio, ¿no? Que también fue de una representatividad.
se juntaron, digamos, los mayores intelectuales de la época en eso y dijeron, vamos a redactar la Carta Social que va a ser la Constitución, ¿no? Se pusieron de acuerdo y redactaron un documento y la gente fue a votación y aprobó o no aprobó. ¿Tú crees que ese mecanismo ha sido hecho por gente realmente lo más pro y lo que lo han votado ha sido la gente? Quiero creer que sí. De hecho, siempre me he preguntado esto. Está bien que una sociedad funcione regida por la ley, pero después me pregunto, ¿quién ha hecho la ley? Y puede haber tenido buenas intenciones, pero aún así tenga defectos en su redacción. Claro, puede suceder. Por eso es que los distintos países tienen distintas leyes y muchas veces no funcionan. Esta ley perjudica a tal. O sea, pocas veces se habla de esto, ¿no? Pero quienes hagan la ley y cómo se formula una ley, cómo se estudia la conveniencia otra vez del país, es bien importante para el desarrollo, ¿no? Ahora, si las leyes están hechas o aprobadas a dedo por intereses particulares, está jodido, pues el país no va a avanzar porque la prioridad es otra. La prioridad son intereses particulares, no es el bien común. Mira, yo nunca me he preguntado, pero no sé si estará documentado, imagino que sí, de dónde salió a punto la Constitución del Perú, ¿no? ¿Quién la redactó? O quiénes estuvieron involucrados en hacerla, ¿no? Y cómo ha evolucionado en el tiempo y quiénes estuvieron involucrados en esas modificaciones y actualizaciones, ¿no? Y efectivamente ver si efectivamente tenían esas buenas intenciones, claro, que queremos presumir que tenían, ¿no? Si las leyes son hechas por políticos y los políticos son humanos, la ley está manchada también, o sea, defectuosa, diría, defectuosa, para no tratar de ser una palabra tan dura. Supongo que la intención teórica de la ley es regir a todos para que una sociedad funcione. No siempre se cumple. Es que en verdad es una cosa bien vasta. Mira, los amigos que yo tengo que son abogados que conocen del tema de ley y reglamento, también cuando hablan marean un poco, cuando quieren hablar, ¿no? Pero ya he tratado de no meterme por el tema de los abogados, sino tratar de leer un poco, ¿no? Y por mí mismo interpretar, y no con lenguaje jurídico, que a veces no entiendes bien lo que estás leyendo. Es cuando te traducen al limpio y dices, pero esto no tiene mucho sentido, ¿no? Y yo soy mucho de preguntarle a mis amigos abogados cuando hablamos del tema de normas, en general, no solamente de políticas nacionales, sino de una universidad, ¿no? Oye, hablamos hace un rato del reglamento para la movilidad eléctrica, ¿no? Tienes que usar obligatoriamente un chaleco con reflectantes. Y claro, tienes preguntas, claro, tiene sentido, ¿no? Pero claro, un ciudadano común te dice tiene sentido porque para evitar accidentes, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser un chaleco? ¿Cuál es la idea del chaleco? Porque no es una pulsera, un gorro. La idea es de que te puedan ver. Y para eso hay muchas soluciones, no solamente un chaleco. El chaleco me parece la idea más impráctica que hay. Me parece un fiscalizador. Podrías tener otros mecanismos y que la norma te diga eso, ¿no? Debe llevar algún elemento que permita su visibilidad durante la noche, ¿no? Algo técnico, ¿no? Y que pueda emitir o reflectar tantas cantidades en lux. Es una medida para el tema de iluminación. Entonces ya tienes una medida técnica con la que tú puedes jugar sus soluciones. Pues sí, sabes que los que hacen las leyes no son necesariamente gente muy versada técnicamente en otros ámbitos más que en el derecho, y te van a querer hacer la norma más fácil para su redacción entre ellos, ¿no? Lo que ellos creen que es la solución. Así parece que es lógico, claro, ¿no? Chaleco, no, sí, está muy bien. Oye, hay 1000 soluciones más que puedes usar, pero que al abogado no se entonces es algo más multidisciplinario. Pero los que hacen las leyes son abogados. No solo quienes las hacen, sino también tiene que pasar por el filtro de quienes las aprueban. Y también tenemos otro problema ahí. Y ahí hay otro problema, otro filtro, otro sesgo. Interpretación. Claro, no, claro. Es por eso vuelvo a lo que estábamos hablando hace unos minutos. A mí me parece fundamental, pero importantísimo, quienes hacen las leyes, cómo se redacta, también es importante para no entrar al juego de la interpretación. Quiénes la aprueban, qué filtros pasan, quiénes la estudian, quiénes han estudiado la factibilidad de esto, o sea, cómo esto beneficia
realmente a la mayoría, el funcionamiento del país, ¿no? Bien, Es bien difícil. O sea, ¿qué pasa si es que hay una sociedad donde quieres hacer una ley para darle 1.000 a cada familia? Va a ser una ley popular, todo el mundo la va a querer. Pero si eso le quita recursos al Estado, al tesoro público para invertir en infraestructura, ¿me entiendes? La interpretación de la ley es importante. No necesariamente lo que más te gusta o lo más popular es lo mejor para el país. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? Creo que esa elaboración debería ser multidisciplinaria. Claro, tiene que ser por gente Tiene que ser. súper inteligente, que tenga claro de qué se trata todo esto, que Y tenga por varias conocimiento de ley. personas, para que, como hablamos un tiempo, este tema de la retroalimentación de puntos de vista diferentes, puede ser la persona más inteligente del mundo haciendo la relación, pero de repente le da un ángulo que no había considerado. Claro, Pucha, creo que bueno. es lo que Ahora, lo yo que tengo- llaman la objetividad, que sea... yo pongo un poco en duda de que eso haya ocurrido realmente en la historia. Que coincidentemente las personas más iluminadas hayan sido las que hayan redactado estos documentos, sino más bien la gente que han estado justo en el poder cuando lo tomaron, no las personas más inteligentes. Y el poder no se toma con la inteligencia, se toma con la fuerza en el pasado. Claro, mira, compadre, ahora con la cantidad de información que hay, podemos darnos el lujo de cuestionar a los políticos o a los presidentes, enjuiciar a un presidente, meterlo preso, juzgarlo, acusarlo, porque ahora hay mucha información y la gente tienes acceso a cosas a las que no tenías acceso antes. Antes no estoy hablando hace 25 años, no había acceso a información como la hay ahora. Ya, imagínate lo que ha sido hace 50, 100 años, hace 500 años. O sea, no había fiscalización de nada, no había ni prensa. Las atrocidades que se habrán hecho los que ganaron una guerra. Los que ganan la guerra son los que escriben la historia. Y por ende también escriben las leyes. Y son los dueños de todo el tablero. O sea, ¿y cómo lo vas a cuestionar? Ya es una estructura que viene de muchísimos años, ¿no? Quizás desde Roma o antes. Entonces, la política para mí no es un juego que se haya empezado ahorita hace 10 ni 15 años. Las consecuencias políticas de lo que vivimos hoy en el mundo viene de muchísimos años antes. O sea, el Perú es como es porque en alguna medida ha afectado su desarrollo durante la era republicana, durante la conquista, durante la época prehispánica, los incas. Todo suma para formar el carácter o personalidad de nuestra sociedad y de nuestras leyes y de nuestra política y de lo que se acomoda a nuestra idiosincrasia. No es de ahorita. Por eso es que el otro día conversaba con una persona mayor que yo. ¿Con qué descaro un joven puede hablar de política si es que no sabe de historia? La historia es fundamental para entender lo que pasa hoy. Uno agarra y dice, bueno, en redes sociales publicaron tal noticia, ni siquiera la lees. Ojeas el titular y ya compartes. Ese simple hecho es subversivo, ¿no? Tú no sabes lo que estás compartiendo, estás expandiendo una idea. Y ahora con los bots y cosas así, fake, programables, o sea, la política se ha desvirtuado totalmente. Y me parece que si tú compartes una información de la cual no estás seguro, tú estás retroalimentando una burbuja de una idea que puede mover masas hasta llevarlas a marchar, a lanzar piedras, te llueven balas, bombas molotov, tanquetas. O sea, te estoy hablando de un libro de García Márquez, eso pasa en nuestro país. Entonces, mira el peligro de
de criticar una cosa y expandir una idea cuando tú mismo no la entiendes. Insisto, es bien importante saber lo que ha pasado antes en la historia. ¿Crees que la entiendes? ¿Crees? También pasa mucho que crees que la entiendes. No has Para mí, entendido nada. si no entiendes la historia, lo que ha pasado antes, Como sale en es el bien patrón. difícil entender lo que pasa. Pero la historia, y no te hablo de la historia reciente, te hablo, como te digo, son sistemas, estructuras políticas que se han formado hace cientos de años. Es importante, me acabas de hablar de Grecia, lo que suena tan antiguo, pero es fundamental para entender por qué funcionan los sistemas actuales así. O sea, todo, ¿no? Los imperios que han explotado las minas en África, las fuentes de materia prima en Latinoamérica, los bosques tropicales. Es importante saber todo eso. Lo que ha ocurrido antes para saber por qué Ahí sigue vamos ocurriendo. a un círculo vicioso, ¿no? Porque, como me decías al inicio, hay tanta información que no logras asimilar todo. No es posible. Tienes que filtrar. Sí. Y tienes que elegir encima qué vas a filtrar. ¿Sabes que a mí me gusta mucho esa frase? No sé qué filósofo decía: yo solo sé que nada sé. Sí. ¿Cómo puede tener tanta vigencia una frase tan simple, no? Y también tiene un contexto esa frase, ¿eh? No es tan simple como suena, yo no sé que no nada sé. Todavía había un programa de filosofía que siempre veo y explicaban eso, ¿no? Algo parece muy simple esta frase, ¿no? Pero seguramente si crees que es lo que es, no has entendido nada. Para mí, por eso decía que me quedé pegado con la fuerza que tiene esa frase, porque engloba muchísimas cosas. O sea, el otro día pensaba en planos extrasensoriales, paranormales, psíquicos, espíritus. Y me doy cuenta de que nuestro conocimiento de la realidad es tan reducido que apenas abres otra puertita de conocimiento, mientras más avanzas te das cuenta de que no sabes nada, de que el conocimiento es infinito y que hemos explorado una nada, un átomo de un tablero gigante de conocimiento. Entonces, siempre la realidad está filtrada por nuestras experiencias, por nuestros sentidos. We know nothing. Justamente con eso quiero que podamos llegar a la última parte de esta interesante conversación, como siempre. Justo al tema que nos gusta mucho los dos y que además es el más profundo, y creo que esto nos ha ayudado mucho para llegar ahí, que es el tema de que ya hablamos en el podcast de espiritualidad. Pero que siempre es bueno compartirlo con una persona que tiene un punto de vista también muy profundo, con algunos matices que son diferentes, ¿no?, de lo que hemos podido conversar previamente. Y claro, tú también compartías un interés por esto, por ciertas cosas filosóficas que no son mucho del interés común, ¿ya? Así que no sé si lo has notado cuando hablas con alguien de estos temas y sientes que estás hablando con alguien que no te entiende nada. Otra frecuencia. No, ni siquiera te dicen cállate, sino es como que están sintiendo nomás sí, y te cambian el tema. Sí. Claro, es un tema de respeto quizás, pues, ¿no? Que no quieren ofenderte, pero no les interesa, ¿no? No sé si has detectado que en estas nuevas generaciones, o siempre ha sido así, que hay muy poco interés en esto. Yo creo que he hablado mucho del tema de que veo que hay un interés superficial, y hablo mucho de lo que es el hedonismo espiritual. Y lo leí, me acuerdo, en un artículo de una página que se llama Pijama Soft, no sé si alguna vez lo llegaste a saber, y te decía, claro, pues, ¿no?, un artículo que hablaba de, ahora la gente cree que con besar sapos psicodélicos y no sé qué cosa ya está alcanzando la iluminación, ¿no? Con hacer prácticas bien salidas de tono, bien extremas, bien raras, como si eso tuviera algo que ver con el espíritu, que es algo más bien interno, no externo, no que consigues a través del entorno, sino a través de la introspección, que es algo que justamente no hace mucha gente. Sí, o sea, de todo, no sé si
toda la juventud ahora, no sé de toda la juventud, pero ¿sabes qué? No me sorprende porque pienso que con las redes sociales, con el desarrollo de internet, de las comunicaciones, con la tribuna que significa para personas que antes no tenían voz, manifestarse, es como los seres humanos nos volvemos más superficiales, más banales, más ¿Te parece egocéntricos, más distraídos también? más distraídos. No es distracción, pero más que distracción para mí es desconexión. Las sociedades modernas vivimos, en general, hablo de los que vivimos en ciudad, en modernidad, totalmente desconectados de la espiritualidad, de las cosas básicas que nos definen como ser humano. Vivimos más distraídos, más desconectados, más alejados de nuestro centro. Cuando hablo de estas palabras es difícil a veces de entender, porque estamos hablando de algo también difícil de entender, qué es la espiritualidad y todo eso. Pero yo no, Yo lo veo como con la conexión contigo mismo, tu conocimiento de tu propio ser y su relación con el resto del mundo en general. Claro, porque tú tienes que experimentar el mundo a través de tu persona, como has... de tu ego. No tu ego, me refiero a como tu experiencia como ser humano, con sus sentidos y cómo aprendes el universo. Pero también sientes que hay algo adentro, un ser que está ahí, que se expresa, ¿no? Pero que es como que habita dentro, ¿no? De hecho, el fenómeno de la conciencia es algo que está todavía estudiándose en lo que es la ciencia, porque no se entiende de dónde proviene el fenómeno de la conciencia, y muchos piensan que está en el cerebro, porque es donde se establecen digamos, es el CPU del cuerpo humano, ¿no? Pero han notado que no, que pareciera que la conciencia provenía de todas partes de tu cuerpo. Entonces, todavía esto está en estudio, no se sabe muy bien, pero creo que eso no podrá negar nadie, que hay algo que está ahí. Si no, no tuvieras ese sentimiento de que hay alguien ahí y que eres tú. Sí, el otro día hablábamos de esto. Todos estos temas de inmateriales, pero que no los puedes tocar, no los ves, pero sabes que están ahí, que existen, como esa presencia que tú dices, la conciencia. Todas esas son cosas que no se pueden estudiar ni definir con la ciencia, creo yo, no ahora. Porque escapan de esos campos fácticos que se pueden comprobar con la ciencia. Esto está en otro reino, en otro plano de la existencia, que no tiene nada que ver con lo material, ni con estudios, ni nada. Son cosas inmateriales que están en otro plano que no entendemos. Pero lo que me refiero es de dónde emerge la conciencia. La conciencia obviamente es algo material que no puedes entender, pero por ejemplo la inteligencia tampoco es algo material que tú puedes entender, pero ¿emerge de dónde? Del cerebro, que es donde se producen las reacciones químicas. Supongo que, sí. claro, el centro del sistema nervioso. Lo que quiere hacer la ciencia es explicar de dónde proviene la conciencia, no explicar la conciencia. Al entender dónde proviene ya se ha hecho un avance, pero no lo han hecho hasta ahora, porque no pueden terminar. Ese es el hálito de vida, ese toque que, no sé, tantas culturas antiguas han tratado de explorar y de explicar, ¿no? Yo pienso que ahí, yo no sé qué es la conciencia, si esto es un sueño, no lo sé, pero me parece un buen argumento, un firme argumento para creer en la existencia de Dios. Todo ese campo de cosas que no podemos explicar, pero que sientes que existen, pues no comprendes, no entiendes, no captas. Eso me hace pensar en la existencia de Dios, que antes de haber nacido algo nos embargaba, nos contiene algo previo a nosotros, más grande. Toda esa magia para mí fundamenta la existencia de Dios.
Dios no como un señor, como un personaje, sino como una fuerza creadora, una fuerza de perfección. El hecho de que te haces una herida en la piel, el cuerpo mismo en funcionamiento normal lo va a curar, va a cerrar la herida para que pueda seguir funcionando. Si no fuese por esa perfección del cuerpo, no podrías vivir. Entonces es como si se hubiesen creado todas las condiciones para habitar esta vida. Ya, creo que ahí radica la explicación, el fundamento de la existencia de Dios. Es esa fuerza. Entonces, y otra vez, es solo una idea, una proyección, pero yo no entiendo esas cosas. Creo que los humanos no entendemos eso. No en este plano, no en este estado. No tenemos la capacidad para entenderlo. No. Entonces, ¿por qué crees que si no entendemos algo, le damos una identidad? No lo sé. Pienso que también estamos llenos de que a todo le queremos buscar una explicación, un origen. El otro día te hablaba y te decía, ¿por qué los humanos estamos buscando siempre el origen del universo, del tiempo? Porque todo para nosotros tiene un inicio y un fin, un ciclo, pero esa es nuestra experiencia, nuestro conocimiento. ¿Qué tal si estas cosas existen desde siempre? Nuestro concepto humano es que todo tiene un inicio y un fin. Ese es nuestro entendimiento, que es limitado. Quizás exista el tiempo infinito, que es para nosotros incomprensible. Quizás las cosas existieron siempre, porque las hizo un Dios que es más grande, es otra dimensión distinta de la nuestra, superior. ¿Qué tal si... incomprensible para nosotros? ¿Qué tal si realmente es una abstracción humana, el hecho de que exista un Dios? Como te decía, ¿por qué te damos una identidad a algo y de repente el universo mismo, lo que entendemos por Dios, no tiene una identidad tal como un Dios, ¿no? Una fuerza creadora, simplemente es lo que es. Claro, es lo que tú existe. le das una identidad, una interpretación, una característica. Sientes que el universo es algo mágico. Yo tengo la idea de que no existe la magia, de que el universo mismo es magia, de que todos los fenómenos físicos, químicos que existen son una especie de magia. Claro, yo hago mis diferencias entre lo que es algo extraordinario y ordinario. Lo ordinario es algo con una probabilidad muy alta de que suceda, y lo extraordinario es algo con una probabilidad muy baja de que suceda. Entonces, ya yo puedo distinguir qué cosas son realmente valiosas. Son de alguna manera cuantificables. Yo sé que no muchos están de acuerdo con esta idea, pero es como yo entiendo el mundo a partir de lo que he aprendido y cómo lo observo. Y me parece algo mágico, o sea, no es que me parezca números aleatorios y algo muerto y que no tiene un componente emocional. De hecho, me emociona mucho saber que eso tenga sentido dentro de un mundo que realmente se explica y no simplemente de una idea de decir, yo creo que existe esto, pero no puedo aportar ninguna evidencia de que es así. En cambio, el otro es como que no te suena mágico a ti, pero a mí sí, y lo puedo probar. Y puedo explicarte por qué es algo extraordinario, y por qué es algo increíble y por qué me emociona que suceda estas cosas. Y te lo puedo explicar con matemáticas, con física, con química, que es el lenguaje, si lo quieres llamar en algún momento, porque alguna vez escuché hablar que la matemática es el lenguaje de Dios. Es la forma en que se comunica con la experiencia de los seres que estamos integrados por Él, de esa abstracción. A veces también me da por pensar que en verdad todo es una idea nuestra. Existe un Dios porque existe un arquetipo aprendido de que los humanos tenemos un superior, adoramos a alguien. Entonces, como esa idea está en la sociedad de miles de años, o millones quizás, ya tú la asumes nada más. Y dices, bueno, existe un Dios. De repente no existe y todo simplemente es. Pero al ser humano le encanta darle interpretación a todo, un significado, un inicio, un fin, una explicación de por qué. Hasta una identidad, como te digo, ¿no? Sí. Vemos algo y no sabemos qué cosa es, ¿cómo te lo comunico? Le pongo un nombre. Lo único que... y le doy características. Para eso existe el lenguaje, nada más para tratar de comunicarnos. Toda esa
subjetividad que yo experimento en el universo, en esta vida, ¿cómo hago para que tú lo entiendas? Es el lenguaje el que nos permite como tratar de hacernos entender. Estoy seguro que no lo logramos, pero el lenguaje que tenemos en común las personas solo sirve para tratar de explicar mi subjetividad y que tú me expliques la tuya. Fuera del lenguaje y del significado, la vida es lo que es. O sea, siempre pienso que si un ser humano vive con los ojos cerrados, experimenta la vida tal como es, como lo experimenta un tigre, un gato, sin hablar, con los ojos cerrados. Entonces, sientes la vida tal como es. Pero al abrirte los ojos, al tener lenguaje, al tener el don del habla, ya empiezas a buscarle significado a las cosas que de repente no tienen que tenerlo. ¿Ves? Sí, es una cosa bien humana, ¿no? Quizás sea una cosa bien... Nos bien gusta humana. encontrar significado y explicar todo, cuando de repente no lo tienen. ¿Por qué el río se mueve? Who cares? Se mueve. Se mueve nada más. Y tal vez la magia está ahí. Sí. En que el río exista y se No, mueva. pero no, porque esa es la intención de Dios y los vientos y que el ciclo de la vida y que es la sangre por las venas de Jesucristo o es la madre tierra. De repente simplemente es así. Justamente lo que te dije la otra vez que estuvimos conversando sobre el ajuste fino. La gente le da ciertos círculos, ¿no? Cierta validez al concepto de Dios por el tema del ajuste fino. Que si cambiaran algunas ecuaciones matemáticas dentro de las variables del universo, no podría existir o sería muy diferente. Y yo le digo, ¿pero por qué tiene que ser el razonamiento así? Inductivo, no es deductivo, porque no sería más bien de que las cosas existen porque han sido hechas de esa manera, si no existirían de otra manera. Existe lo que puede existir y nada más. No es como que, si no hubiera existido esto, no, sí, pues no hubiera existido. Pues, pero esa es una interpretación de tu mente, nada más. Es un análisis que estás haciendo tú. Las cosas simplemente son. Y tal vez no tengan sentido, pero no tienen que tener un sentido. Tampoco es algo malo que el ser humano le quiera dar un sentido, siempre y cuando no quiera imponer ese sentido a los demás. Siempre y cuando, pero eso ocurre. Y por esa ideología, querer imponer la ideología, hay guerras mundiales. Así que así de complicado es la inteligencia superior, porque es como, siento que si existiera todas las leyendas y todo esto, siento que el intelecto para el ser humano es arrojado sobre él como una maldición. Jódete, a partir de ahora que eres inteligente vas a cuestionar todo y te vas a volver loco y no se van a entender. Babel, el mito de toma esta Adán y Eva maldición y la manzana del bien y el mal. Ahora ya sabes que está bien, que está mal y tienes que convivir con ello. Ahora vas a sufrir. O sea, yo me imagino un animal salvaje, vive, no sé, en un bosque. El animal no está pensando, no tiene ideas. Tiene instinto, tiene inteligencia, tiene esa voluntad de sobrevivir, ese impulso, no es una voluntad, es un impulso. Los humanos también tenemos eso, pero además tenemos inteligencia superior, que te digo, es una herramienta para la supervivencia, pero también es como una maldición, porque es lo que genera la división ideológica entre un ser humano y otro, y eso te lleva a matarlo o a morir. Es como tienes esa capacidad, pero si no la sabes manejar, toma muchísimo tiempo tratar de dominar la inteligencia para poder ponerse de acuerdo con el otro. Y te puede sonar una tontería, pero hoy en día estamos al borde de una guerra nuclear por diferencia ideológica. No necesariamente política, puede ser de dinero, puede ser militar, puede ser espiritual, religiosa. ¿Te das cuenta que estamos enfrentados por algo que ni siquiera podemos definir? Claro. Es tan loco que yo puedo entender desde un punto de vista, de, no sé, instintivo si quieres, de que dos tribus se peleen por alimento, por el cobijo,
¿no? Son cosas que necesitan, cosas objetivas, que Básicas, están claro. ahí. Son cosas reales, me refiero a eso, tangibles. Pero que se peleen por la idea de algo que ni siquiera saben si efectivamente es así. Son ideas, pero la gente las toma como certezas. Y en base a eso se van a matar. Y jamás sabrán si esto realmente es cierto o no. Claro. Si tienen razón o no. Yo mucho que lo que pienso, pues razono cuando recién comenzaba a ver otras religiones y entender mi propia postura era, claro, que la creencia de Dios, pero ¿por qué cada cultura tiene un Dios diferente? Y no me sonaba algo lógico, ¿no? Si se ponen que creen en Dios, debería haber uno solo y los que no creen, ¿no? Porque hay varios. Es otra vez la ideología. Ahora escuché a este brother que estaba en el podcast con Lex Friedman y él decía que Jesús no era cristiano, Buda no era budista, Sí, lo ve. Mahoma no era musulmán. Son como ideologías, ¿entiendes? Las que te separan, pero en esencia hablaban de un mismo fin, de un mismo Dios, ¿no? Pero, como te digo, la ideología es la que nos separa, la idea, el mundo de las ideas. Eso. Creo que ese es el cáncer de la humanidad, el cáncer porque es algo que pienso nos que divide, eso define todo el... pero también es algo que nos podría unir. Potencialmente, sí. Pero para eso tendríamos que uniformizar esa idea y realmente someterla a un debate para saber si es cierta o no, lo cual es prácticamente imposible, pues, ¿no? No puedes decir, ¿sabes qué? Si Dios existe o no existe. Hubo mucho debate hace unos años acerca de la partícula de Dios, cuando se trataba de explicar la masa de las cosas, de dónde sale la masa. Se había entendido mucho el universo, pero faltaba ese detalle. Y teóricamente se había planteado la existencia de un bosón que le daba masa a las cosas. Yo sé que de repente para los oyentes, para nadie sea muy claro qué significa, pero qué significa que algo le dé masa a las cosas, como un campo que está todo flotando y es una característica que no es inherente al cuerpo, sino que algo que se lo da. Y no se encontraba, pero teóricamente estaba definido que sí existía, pero había que probarlo. Y muchos habló del bosón de Dios, ¿no? el partícula de Dios. Pero era una palabra o una frase que no tenía mucho que ver con un tema religioso como lo quisieron hacer. Y efectivamente cuando se encontró el bosón de Higgs experimentalmente, se explicó muchas cosas que daban sustento a no diré una inexistencia de Dios, sino que no era necesaria la existencia de Dios para crearse las cosas. Existen en un campo cuántico que es como una cosa probabilística y en que emergen como si fuera magia las partículas y dotan de masa. Es algo tan abstracto que, claro, uno piensa y dice, ¿qué está hablando este pata, no? Pero si lo tratas de entender, haces el esfuerzo por leer un poco y ver las cosas, pues tiene sentido, ¿no? Y efectivamente hace que la creación no sea un fenómeno mágico que tiene que haber salido de una externalidad, sino que se puede probar siempre en un laboratorio. existió, el campo siempre existió, pero no existía la materia, y de ese campo cuántico probabilístico nació el universo, pero no de una deidad, ¿no? Una divinidad. Es una cosa bien loca. Como decía Terence McKenna, no sé si era la frase exacta, pero decía: la ciencia puede explicarlo todo, pero solo depende de un milagro, del Big Bang. A partir del Big Bang la ciencia explica todo, pero antes pero de eso no explica ni el Big Bang ni antes de eso, ¿no? Entonces se requiere al final siempre de un milagro. Que yo entiendo que es, como te dije, un evento altamente improbable, o sea, algo extraordinario, algo mágico. O sea, en ese punto creo que coincidimos, solamente que la fuente de esa magia quizás la entendamos diferente, pero no tendremos que ir a matar por ello. Sí, pues, definitivamente. No, compadre, ha sido una charla como siempre súper interesante, más larga de lo que habíamos planeado en un inicio,
pero creo que vamos a tener que repetirla en otra oportunidad. Encantado. De todas maneras. Me encanta conversar. Y eso es, compadre. Salud y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Bien, eso fue todo por estos episodios especiales en estas 3 semanas que hemos tenido. Esperamos que te hayan resultado interesantes. Puedes escuchar la música de Aldo y su proyecto personal Violeta por Spotify y Apple Music. La canción que pondré a continuación y que seguramente hayas estado escuchando durante estos episodios especiales y los trailers es uno de sus trabajos y que te la dejo completa para que la disfrutes al final del video. Ya sabes que nos sintonizas en Apple Podcast, Spotify y YouTube todos los domingos por la noche. Y nos encuentras en las redes de Instagram y TikTok como mientras.tanto.podcast. Mientras tanto, regresa la próxima semana en sus episodios regulares. Yo me despido y te deseo una gran semana. Hasta el próximo domingo. Ahora que te veo ir, dejaré mi sangre aquí, desnuda y aburrida, debajo de la piel. Sé que yo no sirvo para nada. Sé que yo no te puedo comprender. Hablamos sin saber qué diablos nos decimos, como en Babel. Y es que yo te amo demasiado. Y es que hablamos lenguas distintas, nos tratamos de entender, como forasteros que se quieren sin saber por qué. Aunque nos deseamos y fingimos comprender, sin permiso ni disculpas te vas a alejar de mí, oh, de mí. Nuestra torre va a llegar hasta la divinidad que dijo los individuos, en hombre y mujer. Desde hoy ya no sirven las palabras. Desde hoy hablamos lenguas distintas, nos tratamos de entender, como forasteros que se quieren sin saber por qué. Aunque nos deseamos y fingimos comprender, sin pedir permiso ni disculpas, te vas a alejar de mí, oh, de mí. Y no hay que sufrir si no hay de qué hablar.